Valeria estaba a punto de escribir las palabras que destruirían la carrera de alguien. Sus dedos temblaban sobre el teclado, la pantalla brillaba en la oscuridad de su oficina. Afuera, en algún lugar de la ciudad, un hombre pintaba un mural que cambiaría todo entre ellos. Pero en ese momento, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de iniciar una guerra que terminaría con sus corazones en llamas. ¿Alguna vez has odiado tanto a alguien que no podías dejar de pensar en esa persona? ¿Qué pasaría si ese odio fuera en realidad algo completamente diferente disfrazado? Valeria Montes de Oca era una mujer de certezas. A sus 32 años, había construido una reputación impecable como la crítica de arte más temida de la Ciudad de México. Sus reseñas en El Observador Cultural podían catapultar una carrera al estrellato o enterrarla sin posibilidad de resurrección. Llevaba el cabello oscuro siempre recogido en un chongo perfecto, usaba trajes sastre en tonos neutros y caminaba por las galerías con una libreta Moleskine negra donde anotaba cada detalle con su pluma Montblanc. Todo en ella gritaba control, precisión, análisis. Su departamento en La Condesa reflejaba exactamente quién era. Paredes blancas, muebles de diseño escandinavo, arte contemporáneo cuidadosamente seleccionado. Cada objeto tenía su lugar. Cada libro en su librero estaba organizado por tema y autor. Incluso sus especias en la cocina estaban alineadas alfabéticamente. El desorden le producía ansiedad física. Había crecido en una familia de académicos. Su padre era historiador del arte en la UNAM, su madre restauradora de obras coloniales. Las conversaciones en la mesa durante su infancia habían sido sobre técnicas renacentistas, movimientos vanguardistas, la importancia del análisis crítico riguroso. A los 10 años ya podía distinguir un Velázquez de un Caravaggio. A los 15 escribía ensayos sobre la muerte del arte postmoderno. Su camino siempre había estado claro, trazado con la precisión de una línea recta. La mañana del martes 13 de agosto comenzó como cualquier otra. El aroma del café americano sin azúcar llenaba su departamento mientras revisaba su agenda en su iPad. Tenía 3 inauguraciones esa semana, 2 entrevistas y una columna por entregar. Su rutina era sagrada: levantarse a las 6, yoga durante 30 minutos, ducha, desayuno ligero, revisar correos, salir a las 8:30. Pero fue al abrir su laptop cuando todo cambió. Los correos explotaban con un solo tema: el nuevo mural en la avenida Insurgentes. «Tienes que ver esto», decía el mensaje de su editora, Lucía. «Es provocador, irreverente, y está causando un escándalo monumental. La gente está acampando frente a él para tomarse fotos. Las redes están divididas. Algunos lo llaman genio, otros basura. Necesito tu opinión para la edición de mañana». Valeria suspiró mientras tomaba un sorbo de su café. Otro artista callejero buscando atención barata con imágenes escandalosas. En sus 10 años como crítica había visto docenas de casos similares. Chicos con spray cans y ego desmedido que confundían provocación con profundidad. Tomó su bolsa de piel italiana, sus lentes de sol Dior y salió rumbo al lugar. El tráfico de la ciudad era el de siempre. Un caos de claxones y vendedores ambulantes que se movían entre los coches ofreciendo chicles, agua, periódicos. El smog matutino creaba una bruma grisácea sobre los edificios. Su Uber avanzaba lentamente por Insurgentes. El conductor escuchaba música grupera que a Valeria le parecía estridente. Pero cuando finalmente se detuvo frente al mural, Valeria sintió algo extraño en el pecho. Una multitud se había congregado. Fácilmente más de 100 personas. Algunos tomaban fotos, otros discutían acaloradamente. Había incluso un equipo de televisión grabando reacciones. La obra cubría una pared completa de 3 pisos de un edificio abandonado. Era un collage explosivo de colores primarios que parecían sangrar unos sobre otros. Trazos violentos ejecutados con aerosol y óleo, una técnica que mezclaba graffiti urbano con hiperrealismo académico. El tema: una representación brutal de la sociedad moderna consumida por las pantallas, figuras humanas con rostros de celulares, manos que se extendían desesperadas hacia likes y corazones digitales, mientras el mundo real se desmoronaba bajo sus pies. Era visceral, agresivo,
imposible de ignorar. En la esquina inferior derecha, una firma en rojo sangre. Mateo Reyes. Valeria se puso los lentes sobre la cabeza y observó detenidamente. Su ojo crítico comenzó a trabajar automáticamente. La composición, aunque impactante a primera vista, carecía de sutileza. Los colores gritaban en lugar de conversar. El mensaje, aunque relevante, era demasiado obvio, golpeaba en la cara sin dejar espacio para la interpretación personal. La técnica mostraba habilidad, sí, pero también una falta de disciplina, como si el artista hubiera vomitado sus emociones sin el filtro necesario del oficio refinado. «¿Qué opinas?», le preguntó un joven con rastas que estaba parado junto a ella, sosteniendo un churro medio comido. Valeria lo miró brevemente antes de volver su atención al mural. «Es basura pretenciosa disfrazada de profundidad», respondió sin pensar, pero su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, cortando a través del murmullo de la multitud. El silencio se extendió como una onda en el agua. Varias personas voltearon a verla. Una chica de unos 20 y tantos años, con una cámara profesional colgada al cuello, se acercó rápidamente. Sus ojos brillaban con la emoción de quien acababa de encontrar oro. «Oye, tú eres Valeria Montes de Oca, ¿verdad?», la crítica de El Observador. «Te reconozco de tus fotos». Antes de que Valeria pudiera responder o alejarse, la chica ya tenía su cámara en posición de grabación, la luz roja parpadeando. «¿Podrías repetir eso para mi canal? Tengo 200.000 suscriptores. Esto va a ser viral». Y así, sin planearlo, sin preparar sus palabras con el cuidado habitual, Valeria se encontró dando una reseña improvisada que cambiaría todo. La cámara la enfocaba. La gente se acercaba formando un círculo. Algunos grababan con sus celulares. Valeria respiró hondo y habló con la autoridad que había perfeccionado durante años. «Miren, sé que esto parece impactante, y lo es visualmente, no puedo negarlo. Pero impactar no es lo mismo que comunicar con profundidad. Este mural», señaló hacia la pared, «es técnicamente competente, pero emocionalmente superficial. Toma un tema que todos conocemos, la adicción tecnológica, y lo presenta sin ninguna capa de complejidad. Es como si el artista pensara que su audiencia es tonta y necesita que le griten el mensaje. Los colores están ahí para chocar, no para complementarse. La composición es caótica sin propósito. Y lo peor, lo absolutamente imperdonable, es que pretende ser profundo cuando en realidad no dice nada que no hayamos visto ya 1000 veces en memes de internet». Hizo una pausa, consciente de que tenía la atención de todos. Este es el problema con el arte urbano contemporáneo. Confunde shock con sustancia. Confunde violencia visual con valentía artística. Cualquiera puede tomar una lata de aerosol y pintar algo que haga que la gente voltee. Pero el verdadero arte, el que trasciende, requiere disciplina, estudio, una comprensión profunda no solo del medio, sino del mensaje. Esto, volvió a señalar el mural, es el equivalente visual de gritar en una biblioteca. Sí, llamarás la atención. Pero, ¿dijiste algo que valga la pena escuchar? La chica de la cámara estaba radiante. «¡Guau! Eso fue brutal. ¿Algo más que quieras agregar?». Valeria se ajustó la bolsa sobre el hombro. «Solo esto. Espero que Mateo Reyes, quien quiera que sea, tome clases formales de arte. Tiene potencial técnico, pero necesita urgentemente aprender que el arte no se trata de ego, se trata de comunicación genuina». Y con eso se dio la vuelta y caminó hacia otro Uber que había pedido, consciente de las miradas clavadas en su espalda, del murmullo creciente de la multitud. No sabía que Mateo Reyes estaba exactamente a 10 metros de ella, escondido detrás de un puesto de tacos, escuchando cada palabra con las manos apretadas en puños dentro de los bolsillos de su chamarra de mezclilla. No sabía que acababa de comenzar una guerra. Mateo Reyes tenía 34 años y llevaba pintando las calles desde los 14. Había crecido en Tepito, donde el arte no era un lujo sino una forma de sobrevivir, de reclamar espacios, de gritar verdades que nadie más se atrevía a decir en voz alta. Su padre había sido mecánico, muerto en un asalto cuando Mateo tenía 12 años. Su madre limpiaba casas en las lomas para mantener a 4 hijos. Él era el mayor.
El arte había sido su salvación. En lugar de caer en las pandillas que reclutaban niños en su colonia, había encontrado un spray can abandonado a los 13 años y descubierto que podía convertir su rabia, su dolor, su frustración en algo visible, algo que otros podían ver y sentir. Su primer mural había sido en la pared de su propia casa, un retrato de su padre con alas de ángel. Su madre había llorado durante horas. Desde entonces no había parado. Pintaba en puentes, en edificios abandonados, en bardas. Había sido arrestado 3 veces por vandalismo cuando era menor de edad. Había pasado noches en la delegación, pero nunca había dejado de pintar. Era lo único que sabía hacer, lo único que lo hacía sentir vivo. A los 20 años, comenzó a ganar reconocimiento. Sus murales aparecían en blogs de arte urbano internacional. Galerías alternativas lo invitaban a participar en exposiciones colectivas. Pero Mateo nunca había querido entrar a ese mundo. Las galerías de Polanco con sus copas de vino blanco y su gente vestida de negro discutiendo conceptos le parecían una traición a lo que el arte realmente era. Algo para la gente, para la calle, para los que no podían pagar boletos de museo. Ese mural en Insurgentes había sido su proyecto más ambicioso. Había tardado 3 semanas, trabajando solo de noche para evitar problemas con la policía. Había dormido 4 horas diarias, viviendo de tacos y café. Había invertido cada peso que tenía, más un préstamo de su hermano en los materiales. Y ahora esta mujer, esta crítica con su traje de diseñador y su aire de superioridad, lo había destrozado en 3 minutos frente a cámaras. La ira le quemaba desde el estómago hasta la garganta. Esperó a que Valeria se alejara de la multitud, siguiéndola a una distancia prudente. Observó cómo caminaba con esa seguridad irritante, la espalda recta, la cabeza en alto, como si fuera dueña de la calle. Revisaba su celular sin prestar atención al mundo real a su alrededor, a los vendedores ambulantes, a los niños jugando, a la vida verdadera que la rodeaba. Cuando ella entró a un café orgánico de especialidad en la Roma Norte, uno de esos lugares hipster con plantas colgantes y baristas con barba de candado, Mateo tomó una decisión impulsiva. Entró detrás de ella. El lugar olía a café recién molido y a pan dulce artesanal. Música indie sonaba de fondo. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de, por supuesto, granos de café. Valeria estaba en la barra, ordenando con esa voz clara y precisa que tenía. Un flat white con leche de almendra, sin azúcar, y asegúrate de que la leche esté a exactamente 65 grados. Gracias. Mateo casi rió. Por supuesto que era así de específica hasta para un café. Se acercó y se colocó justo detrás de ella, lo suficientemente cerca para que notara su presencia. Ella se volteó probablemente para pedirle que le diera espacio, pero sus palabras murieron cuando sus ojos se encontraron. Mateo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. ¿Siempre destrozas el trabajo de la gente antes del desayuno o hoy hiciste una excepción especial? Valeria lo estudió un momento. Su cerebro analítico trabajó rápido. La ropa manchada de pintura, diferentes colores salpicados en la mezclilla y la playera gris, el olor a aerosol y aceite de linaza que emanaba de él, las manos de artista con restos de rojo y amarillo bajo las uñas, el cabello largo y despeinado recogido descuidadamente. Tú eres Mateo Reyes. No fue una pregunta, fue una declaración fría. Y tú eres la mujer que acaba de llamar basura a 2 años de mi vida en 30 segundos frente a miles de personas en Internet. El barista carraspeó incómodamente, extendiendo el café de Valeria en un vaso biodegradable. Ella lo tomó sin apartar la mirada de Mateo, sin pestañear, sin mostrar intimidación alguna. Si no querías críticas honestas, no deberías exponer tu trabajo en público. Así funciona el mundo del arte, Mateo. No todos merecen aplausos solo por intentarlo. Crítica implica análisis constructivo, comprensión del contexto, no solo veneno disfrazado de opinión culta que tiras desde tu torre de marfil. Y arte implica técnica, disciplina, estudio, no solo rage y sentimientos vomitados en una pared porque tuviste un mal día.
Las otras personas en el café habían dejado de hablar. Los baristas fingían estar ocupados, pero claramente escuchaban. Esta confrontación era mejor que cualquier serie de Netflix. Mateo dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Valeria no retrocedió. Podía oler su colonia barata mezclada con sudor y pintura. Él podía oler su perfume caro, probablemente francés, probablemente más caro que su renta mensual. «Dime algo, Valeria Montes de Oca». Su voz era baja pero cargada de filo. «¿Cuándo fue la última vez que creaste algo con tus propias manos? Que pusiste tu corazón en un lienzo, en una pared, en cualquier cosa, y lo compartiste con el mundo arriesgándote al rechazo, a la vulnerabilidad, a mostrar quién realmente eres?» Valeria sintió el golpe de esas palabras en algún lugar profundo que no quería examinar, pero su rostro permaneció impasible. «No necesito crear para saber qué es bueno y qué es mediocre, qué es arte y qué es simplemente ruido visual. Los cirujanos no tienen que estar enfermos para diagnosticar una enfermedad. Los críticos literarios no tienen que escribir novelas para saber cuándo una es mala». Qué respuesta tan conveniente, tan segura. Puedes destruir sin nunca arriesgar nada de ti misma, sin poner tu alma en juego. Valeria dejó su café sobre el mostrador con un golpe seco que hizo que el líquido salpicara por el orificio de la tapa. «¿Sabes qué, Mateo? Tienes razón en algo. Voy a escribir mi crítica completa, no solo un comentario improvisado en la calle. 2000 palabras dedicadas específicamente a tu obra. Sale mañana en El Observador Cultural. Te sugiero que la leas con atención. Tal vez aprendas algo sobre tu propio trabajo que claramente no has comprendido». Y con eso, tomó su café y salió del lugar con la misma elegancia con la que había entrado, dejando a Mateo vibrando de una rabia que no sabía cómo procesar. Los otros clientes volvieron lentamente a sus conversaciones, murmurando sobre lo que acababan de presenciar. El barista se acercó a Mateo. «¿Quieres ordenar algo o solo viniste a pelear con las clientas?» Mateo soltó una risa sin humor. «Hazme un americano, negro, bien cargado. Lo voy a necesitar. Si te está gustando esta historia de arte, guerra y pasión, dale like y suscríbete para no perderte cómo esta batalla apenas comienza». Esa noche, Valeria se sentó en su escritorio minimalista de nogal frente a su laptop. Las luces de la ciudad brillaban a través de su ventana del 8º piso. Había cambiado su traje por pants de diseñador y una sudadera de cachemira. Su cabello estaba suelto por primera vez en el día, cayendo sobre sus hombros. Tenía una copa de vino tinto a su lado, un Malbec argentino que reservaba para ocasiones especiales. Esta crítica sería especial. Comenzó a escribir a las 10 de la noche. Las palabras fluían con una facilidad que la sorprendió. Cada párrafo era un bisturí, diseccionando cada aspecto del mural de Mateo con precisión quirúrgica. Habló de pretensión juvenil que confunde furia con profundidad, de técnica descuidada que desprecia los fundamentos del oficio, de simbolismo tan obvio que insulta la inteligencia del espectador, de un grito desesperado por relevancia en un mundo que ya ha visto todo esto antes y mejor ejecutado. Fue despiadada, fue brillante, fue devastadora. Citó a grandes maestros del muralismo mexicano, Rivera, Orozco, Siqueiros, para contrastar la profundidad de su trabajo social con lo que llamó el exhibicionismo superficial de Reyes. Habló de la responsabilidad que viene con el espacio público, del privilegio que es tener una pared tan grande y la decepción de desperdiciarla en estética adolescente. A las 2 de la mañana leyó el texto completo una última vez, 2300 palabras de análisis inmisericorde. Sintió una punzada de algo, culpa, duda, pero la empujó hacia abajo. Era su trabajo, era la verdad como ella la veía. Si Mateo Reyes no podía manejar críticas honestas, estaba en el negocio equivocado. Presionó enviar y se fue a dormir. Durmió profundamente, sin sueños. No sabía que había comenzado algo que no podría detener. Mateo leyó la crítica al día siguiente en su pequeño estudio en la colonia Doctores. El espacio era un caos hermoso. Latas de aerosol por todas partes, lienzos a medio terminar apilados contra las paredes,
el olor permanente a solvente y pintura fresca. Su colchón estaba en una esquina, sin marco, solo una cama sobre el suelo con sábanas revueltas, una cocineta con una estufa de 2 quemadores y platos sucios apilados en el fregadero. Pero las paredes, las paredes, eran una explosión de color y vida. Bocetos, estudios, experimentos. Era su mente traducida a imágenes. Se sentó en su escritorio improvisado, una puerta de madera sobre 2 caballetes, y abrió el observador cultural en su laptop vieja que ya tenía 3 teclas rotas, y leyó. Cada palabra era un puñal, cada párrafo era un golpe. No porque doliera su ego. Había recibido críticas antes, había tenido gente que odiaba su trabajo, sino porque esta mujer había reducido años de trabajo, de crecimiento, de sangre, sudor y lágrimas, a un capricho inmaduro. Lo había comparado desfavorablemente con los grandes maestros, como si él alguna vez hubiera pretendido estar a su altura. Había tomado lo más vulnerable de su trabajo, la emoción cruda, el sentimiento honesto, y lo había llamado exhibicionismo y pretensión. Llamó a su mejor amigo Toño, quien también era artista callejero y lo conocía desde los 15 años. «Güey, ¿ya leíste lo que escribió esa mujer? Todo el mundo lo leyó, carnal. Está en todas las redes sociales. Hay un debate masivo. La mitad de la gente te defiende, la otra mitad dice que tenía razón. Voy a responderle. ¿Con palabras? Porque sabes que no eres bueno con las palabras, bro. No, con arte. Voy a darle exactamente lo que piensa de mí, y va a ser épico». Toño se rió del otro lado de la línea. «Esto se va a poner bueno. ¿Necesitas ayuda?» «Siempre». Mateo pasó las siguientes 72 horas sin dormir. Investigó todo sobre Valeria Montes de Oca que pudo encontrar en Internet. Su dirección gracias a una foto que había subido hace 6 meses, donde se podía ver el número de su edificio en el fondo. Sus críticas anteriores, leyendo cada una para entender su mentalidad, su forma de pensar, sus apariciones en televisión, entrevistas en podcasts, perfiles en revistas culturales. La estudió como ella había estudiado su mural y planeó su venganza perfecta. El lunes por la mañana a las 6:30, Valeria salió de su edificio con su outfit de yoga, lista para su clase de las 7, y se quedó paralizada en la entrada. Frente a su edificio, ocupando toda la pared del estacionamiento público del frente, había un mural que no estaba ahí la noche anterior, y ella era la protagonista indiscutible. Mateo la había pintado con un realismo perturbador. Una figura sin rostro definido, solo una máscara gris y vacía, sentada en un trono construido con libros viejos y laptops. De su boca sin labios salían palabras en forma de cuchillos y dagas, cada una etiquetada con fragmentos reales de sus críticas pasadas. Las palabras caían como lluvia sobre pequeñas figuras de artistas en el suelo, sangrando, muriendo, desapareciendo. En el fondo, torres de marfil se elevaban sobre nubes, lejos del mundo real. El título, en letras enormes rojas que goteaban como sangre fresca, la crítica que nunca creó nada. Y en la esquina, una cita inventada atribuida a ella. Es fácil destruir desde la distancia segura de las palabras. Valeria sintió que la sangre le hervía. Sus manos temblaban mientras sacaba su celular y tomaba fotos, video, todo. ¿Cómo se atrevía? Esto no era crítica, esto era un ataque personal, era vandalismo dirigido directamente a ella. Su vecina del piso 3, la señora Martínez, salió en ese momento y silbó al ver el mural. «Ay, Valeria, ¿viste esto? ¡Qué impresionante! Aunque no sé si es un halago o un insulto, mija». «Es un insulto», respondió Valeria entre dientes. «Y es ilegal. Voy a llamar a la policía». «Bueno, pero está bonito», dijo la señora Martínez mientras se alejaba hacia su coche. «Ese muchacho tiene talento». Para el mediodía, el mural era tendencia número 1 nacional en Twitter. La crítica que nunca creó nada se convirtió en hashtag. Los medios lo recogieron, programas de radio lo discutieron. Las opiniones estaban violentamente divididas. Algunos lo llamaban una respuesta legítima y brillante. Otros decían que Mateo había cruzado una línea y atacado personalmente a una mujer solo por hacer su trabajo. Algunos defendían la libertad de expresión,
Otros pedían que lo arrestaran. Pero todos, absolutamente todos, hablaban de ello. Lucía, su editora, la llamó a las 3 de la tarde. Valeria estaba en su oficina en las instalaciones de El Observador, tratando de concentrarse en su trabajo, pero checando su celular cada 2 minutos para ver las menciones que no paraban de llegar. «Valeria, esto es oro mediático», dijo Lucía sin preámbulos, su voz casi eufórica. «Nuestro tráfico web se triplicó hoy. Tu crítica original ha sido leída por más de 200.000 personas. Quiero que escribas una respuesta al mural». Y hay más. Hablé con los productores de Ciudad en Vivo, el programa de debate nocturno más visto del país. Quieren que vayas mañana por la noche para discutir este fenómeno con expertos, con gente del público y, aquí viene lo mejor, con Mateo Reyes en vivo. Valeria sintió una descarga de adrenalina. ¿Él aceptó? Confirmado hace una hora. Va a estar ahí. Esto va a ser masivo, Valeria. Millones de personas viendo. Es tu oportunidad de defenderte, de mostrar tu posición, de controlar la narrativa. ¿Quieren un circo mediático? Es televisión nacional, cariño. Siempre es un circo, pero un circo que puede beneficiarte mucho profesionalmente. Piénsalo. Cuando termine todo esto, vas a ser la crítica más conocida de México. Tu nombre va a estar en boca de todos. Valeria miró por la ventana de su oficina hacia el skyline de la ciudad. Edificios y más edificios extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. ¿Mateo Reyes confirmó que va a ir? Absolutamente. Está ansioso, según su representante. Valeria sonrió, pero era una sonrisa de tigre mostrando los dientes antes del ataque. Perfecto. Diles que acepto. Y Lucía, asegúrate de que tengan un buen equipo de seguridad, porque voy a destruirlo en vivo. Si te estás preguntando quién ganará este enfrentamiento, dale like y suscríbete ahora mismo. La guerra apenas está comenzando y lo que viene es épico. El set de Ciudad en Vivo era un estudio profesional con 3 cámaras, gradas para público en vivo y una mesa circular donde los invitados se sentaban bajo luces LED frías y brillantes que eliminaban cualquier sombra. El programa tenía un formato de debate estilo estadounidense, un moderador, varios invitados y tiempo para que el público hiciera preguntas al final. Valeria llegó 30 minutos antes, puntual como siempre. Llevaba su armadura de batalla, un traje negro entallado de Armani que le había costado 2 meses de salario, tacones rojos Christian Louboutin de 10 centímetros que la hacían ver más alta e intimidante, cabello recogido en un chongo perfectamente pulido, maquillaje profesional que la productora del programa había retocado en el camerino. Se había preparado mentalmente, repasando argumentos, anticipando contraataques. Revisó su maquillaje una última vez en el espejo del camerino. Lucía había venido con ella para apoyo moral y estaba sentada en el sofá scrolleando su celular. «El show ya tiene 2 millones de menciones en redes y aún no empieza», dijo Lucía. «Esto es histórico». «Bien», respondió Valeria, aplicándose más labial rojo. «Que vean cómo se defiende la crítica seria en este país». Fue entonces cuando la puerta del camerino contiguo se abrió y Mateo entró al pasillo. Valeria lo observó desde su espejo antes de voltearse. Llevaba la misma ropa de siempre, jeans negros desgastados, una camisa de mezclilla con manchas de pintura que probablemente había estado usando toda la semana, botas de trabajo. Su cabello estaba más o menos peinado, pero ya mechones se escapaban de la coleta. No se había arreglado, no se había esforzado. «Viniste a un programa de televisión nacional vestido así», comentó Valeria sin poder contenerse, su tono dejando claro que no era un cumplido. Mateo la miró de arriba abajo lentamente, tomándose su tiempo. Sus ojos se detuvieron en los tacones, en el traje caro, en el cabello perfecto. «Vine como soy siempre, auténtico, real. Algunos no necesitamos un disfraz corporativo para enfrentar la realidad o para validar nuestros argumentos. Esto no es un juego, Mateo. Lo que hiciste fue un ataque personal directo. Fue vandalismo en la pared de mi edificio. ¿Y lo que tú escribiste qué fue? ¿Una caricia amorosa? ¿Un abrazo crítico? Fue mi trabajo, mi análisis profesional basado en años de estudio y experiencia. Qué cómodo debe ser esconderse detrás de «es mi trabajo» cuando lastimas a alguien,
cuando reduces su vida entera a tus opiniones presentadas como verdades absolutas. Valeria se levantó de su silla, sus tacones haciendo que quedara casi a la misma altura que él. Se acercó, invadiendo su espacio como él había hecho con el suyo en el café. ¿Sabes qué, pintor de paredes? Esta noche todos van a ver exactamente quién tiene la razón. Todos van a ver la diferencia entre sustancia intelectual y berrinche juvenil. No puedo esperar, respondió Mateo, pero su sonrisa era desafiante. Va a ser divertido ver cómo te defiendes cuando no puedes esconderte detrás de palabras cuidadosamente editadas. La productora del programa entró en ese momento, una mujer de 40 y tantos con audífonos y un clipboard. Listos en 5 minutos. Y por favor sean civilizados en el pasillo. Bueno, no demasiado civilizados una vez que estén en el aire. Necesitamos rating. Valeria y Mateo se separaron, pero sus ojos permanecieron conectados un segundo más, cargados con una tensión eléctrica que ninguno de los dos quería nombrar. El debate fue absolutamente explosivo. El moderador, un periodista veterano llamado Carlos Ramírez, apenas pudo controlar la conversación. También estaban en la mesa una socióloga especializada en cultura urbana, un coleccionista de arte contemporáneo, y 2 sillas para Valeria y Mateo, estratégicamente colocadas una frente a la otra. Valeria argumentó con elocuencia sobre la importancia de la crítica seria, sobre estándares y calidad, sobre cómo el arte necesitaba ser evaluado con rigor para separar lo verdaderamente valioso de lo simplemente popular. Citó teoría del arte, habló de historia, de movimientos, de técnica. Mateo, en contraste, habló desde el corazón. Habló de arte accesible, de la hipocresía de las élites culturales que decidían qué era verdadero arte desde sus galerías caras en Polanco, mientras ignoraban la expresión genuina que nacía en las calles. Habló de cómo personas como Valeria habían convertido el arte en algo frío, exclusivo, inaccesible para la gente común que más lo necesitaba. Se interrumpieron constantemente. Se atacaron. Se retaron. Carlos Ramírez tenía que calmarlos cada 3 minutos. «Tú representas todo lo que está mal con la crítica moderna», gritó Mateo en un punto. «Destruyes sin crear, juzgas sin arriesgar, hablas de técnica, pero nunca has sostenido un pincel con la intención de mostrar tu alma. Y tú representas la mediocridad celebrada», respondió Valeria, su voz igualmente elevada. «La idea de que la intención vale más que la ejecución, de que el sentimiento justifica la falta de oficio, de que todos merecen aplausos solo por intentar». El público estaba dividido. Algunos aplaudían a Valeria, otros gritaban apoyo a Mateo. Los teléfonos del programa explotaron con llamadas de gente queriendo opinar. Las redes sociales ardieron con clips del programa que se volvían virales en tiempo real. En un momento, la socióloga intentó mediar. «Creo que ambos tienen puntos válidos. Quizás el problema es que están hablando de tipos diferentes de arte, con propósitos diferentes». «No hay tipos diferentes de arte», interrumpió Valeria. «Hay arte bueno y arte malo, hay técnica y hay improvisación, hay mensaje y hay ruido». «Exacto», contraatacó Mateo. «Y tú has decidido que solo tu definición cuenta, que solo lo que tú apruebas es válido». Cuando finalmente terminó el programa después de 1 hora que pareció 5 minutos, ambos salieron del estudio por puertas diferentes, sin dirigirse la palabra, pero algo había cambiado en el aire entre ellos. Ya no eran solo crítica y artista, ahora eran enemigos públicos, símbolos de un debate más grande sobre arte, clase, acceso y autenticidad. Y todo México estaba viendo. Durante las siguientes semanas, su batalla se volvió el entretenimiento favorito de la Ciudad de México y luego del país entero. Era imposible abrir redes sociales sin ver algo sobre ellos. Mateo pintó otro mural en la zona rosa, la Torre de Marfil, mostrando críticos y curadores en edificios altísimos de cristal, mirando con desprecio a través de telescopios gigantes hacia los artistas en las calles, pequeños y sucios. Los críticos en su mural bebían vino de copas cristal, mientras los artistas abajo creaban con las manos sucias. Valeria respondió con un ensayo de 3000 palabras titulado «Cuando el ego supera al talento».
el caso Mateo Reyes como síntoma de una cultura que premia la mediocridad. Fue compartido 50.000 veces en 24 horas. Mateo apareció en el podcast de La Roma, el programa de audio más escuchado de México, y durante 2 horas habló sobre la importancia del arte urbano. En un momento dijo: Valeria Montes de Oca es el funeral del arte verdadero vestido de Prada. Es la muerte de la creatividad con título universitario. El clip se volvió viral con más de 3 millones de reproducciones. Valeria fue invitada a La Hora de Análisis en Radio Fórmula y respondió: Mateo Reyes es un adolescente rebelde de 34 años que nunca superó la etapa de vandalizar su cuaderno escolar, excepto que ahora tiene acceso a aerosoles y edificios. Su arte es el equivalente a un berrinche en Technicolor. El audio circuló por todos lados. Sus seguidores se dividieron en bandos casi militantes. Team Valeria defendía los estándares, la técnica, la crítica rigurosa. Team Mateo celebraba la autenticidad, la emoción cruda, el arte para la gente. Se insultaban mutuamente en Internet, creaban memes, hacían videos de parodia, TikToks de gente eligiendo lados. Incluso surgieron cuentas de Twitter parodia de ambos. Valeria y Mateo se habían convertido en un fenómeno cultural. Pero entonces, 2 meses después de que todo comenzara, algo inesperado sucedió. Roberto Salazar era el dueño de Espacio Contemporáneo, la galería más prestigiosa no solo de la Ciudad de México, sino de todo México, y una de las más respetadas de Latinoamérica. Había lanzado las carreras de docenas de artistas que ahora exponían en Nueva York, París, Londres. Era un hombre de 62 años con lentes de diseñador italiano, cabello perfectamente plateado y un gusto impecable para 3 cosas: el arte, los negocios y la controversia rentable. Había seguido la guerra entre Valeria y Mateo con el ojo de un tiburón que huele sangre en el agua, y vio una oportunidad de oro. Los invitó a ambos a su oficina en Polanco, en el último piso de un edificio de cristal con vista a Chapultepec. La oficina era una obra de arte en sí misma, paredes con obras de Botero, Tamayo y varios artistas contemporáneos que Valeria reconoció inmediatamente. Muebles de diseño, un bar completo, ventanales del piso al techo. Valeria llegó puntual a las 6 de la tarde, como siempre. Mateo llegó a las 6:17, como siempre, pero Roberto no pareció importarle. Se sentaron en los sillones de cuero italiano de Roberto, lo más lejos posible uno del otro, como 2 boxeadores en esquinas opuestas esperando la campana. Roberto preparó 3 vasos de whisky escocés de 30 años, sin preguntar si lo querían. Les dio uno a cada uno, y levantó el suyo en un brindis silencioso antes de beber. «Los he estado observando», dijo finalmente, su voz suave, pero con autoridad absoluta. «Ustedes 2 han generado más conversación sobre arte en México en 2 meses que todo lo que he intentado hacer en los últimos 5 años. Son, permítanme decirlo así, una máquina perfecta de atención mediática y debate cultural. No es una competencia de popularidad», dijo Valeria. «Todo es una competencia de popularidad, querida. Esa es la verdad que los puristas nunca quieren admitir. El arte que nadie ve no existe. El debate que nadie tiene no importa». Mateo tomó un sorbo de su whisky, observando a Roberto con desconfianza. «¿Por qué nos citaste aquí?» Roberto sonrió como un tiburón que finalmente va a morder. «Quiero que hagan una exposición juntos, aquí, en Espacio Contemporáneo. La llamaremos Arte vs Crítica, un diálogo en conflicto. Valeria, tú serás la curadora. Seleccionarás el tema, escribirás todos los textos de sala, diseñarás el recorrido conceptual. Mateo, tú crearás obras nuevas específicamente para la exposición, piezas que respondan y dialoguen con el análisis curatorial de Valeria. 1 mes para prepararla. Inauguración el 15 de octubre, en exactamente 30 días. Silencio. Un silencio tan denso que se podía cortar con cuchillo. Valeria y Mateo hablaron al mismo tiempo. No, de ninguna manera. Absolutamente no. Roberto se recargó en su silla de diseñador completamente relajado, como si hubiera esperado exactamente esta respuesta. 50,000 pesos de pago garantizado para cada uno,
más comisión del 15% sobre cualquier obra que se venda durante y después de la exposición. Y créanme, con la atención que tienen, todo se va a vender. Además, la cobertura mediática será masiva. Todos los periódicos, revistas, programas de televisión. Esto será el evento cultural del año, posiblemente de la década. Valeria hizo cálculos mentales rápidos. 50,000 pesos la ayudarían significativamente con el enganche del coche nuevo que quería, un BMW que había estado viendo por meses, y profesionalmente, curar una exposición en espacio contemporáneo era literalmente el sueño de cualquier crítico o curador en México. Era la validación máxima, el sello de aprobación que abría puertas internacionales. Mateo pensó en las 3 cuentas sin pagar que tenía sobre su mesa, en los materiales que necesitaba desesperadamente, en la renta atrasada, en el préstamo que le debía a su hermano. Y más importante, pensó en la oportunidad de mostrar su trabajo en el espacio más importante de México, de demostrarle a Valeria y a todos los que dudaban de él que su arte merecía estar en galerías tanto como en las calles. «Está bien», dijo Valeria finalmente, su voz controlada pero tensa. «Lo haré». «Acepto», dijo Mateo casi al mismo tiempo, «pero con condiciones». «No hay condiciones», interrumpió Roberto. «Excepto una, tienen que trabajar juntos, no separados, no cada quien en su esquina, juntos, en el espacio de la galería, colaborando. Esa es la única regla innegociable». Ahí estaba el truco, el verdadero desafío, la trampa perfecta. Valeria miró a Mateo. Mateo miró a Valeria. En los ojos de ambos había la misma pregunta. ¿Cómo vamos a sobrevivir un mes así? Pero ambos asintieron. El trato estaba hecho. Después de firmar los contratos básicos y recibir instrucciones sobre cuándo tendrían acceso al espacio de la galería, Valeria salió de la oficina de Roberto y se dirigió al estacionamiento subterráneo del edificio. Sus tacones hacían eco en el concreto. Oprimió el botón de su llave para encontrar su coche. Escuchó pasos detrás de ella y supo inmediatamente quién era sin necesidad de voltear. Era extraño cómo ya podía reconocer el sonido de sus botas. «Necesitamos establecer reglas claras», dijo Valeria sin voltearse, buscando en su bolsa un papel y pluma. Mateo se colocó frente a ella, bloqueando su camino hacia el coche, sus brazos cruzados sobre el pecho. «Estoy de acuerdo. Regla número 1. Tú no me dices cómo pintar. No me das instrucciones técnicas. No criticas mi proceso mientras trabajo. Regla número 2. Tú no cuestionas mi criterio curatorial. Si decido que una obra no funciona para la exposición, no funciona. Punto. Regla número 3. Trabajamos en horarios separados tanto como sea posible. Tú de día, yo de noche. Mínima interacción necesaria. Regla número 4. Comunicación solo por mensaje de texto o email. Nada de llamadas a menos que sea absolutamente urgente. Regla número 5. Esto es puramente profesional. No somos amigos. No pretendemos llevarnos bien. Es un trabajo. Regla número 6. Cuando termine la exposición, volvemos a nuestra relación normal, que es odiarnos públicamente. Se miraron fijamente bajo las luces fluorescentes del estacionamiento. Valeria podía ver los restos de pintura azul en el cuello de Mateo, que probablemente no se había dado cuenta que tenía. Mateo podía ver una pequeña arruga en la comisura del ojo de Valeria, que aparecía cuando estaba estresada. Valeria extendió la mano, formal, corporativa. «Trato». Mateo la estrechó. Su mano era áspera, llena de callos del trabajo físico de pintar, cálida. La de ella era suave, con uñas perfectamente arregladas con manicure francés, fría. El contacto duró 2 segundos más de lo necesario. Ninguno de los dos quiso ser el primero en soltar. Cuando finalmente lo hicieron, ambos sintieron una descarga eléctrica extraña que viajó por sus brazos. Ambos lo notaron. Ambos lo ignoraron. Ambos supieron que mentían cuando dijeron que esto sería puramente profesional. Valeria se subió a su coche sin decir nada más. Mateo se quedó parado en el estacionamiento viéndola alejarse, sus luces traseras desapareciendo hacia la rampa de salida. Se tocó la mano donde ella lo había tocado y sintió que aún estaba caliente. Esto iba a ser un desastre,
o algo completamente diferente. Todavía no sabía cuál. La Galería Espacio Contemporáneo era un templo del arte moderno. 3 pisos de paredes blancas inmaculadas, techos de 6 metros de altura con tragaluces que dejaban entrar la luz natural de forma perfecta, pisos de concreto pulido que reflejaban las luces LED programables. El espacio olía a pintura fresca, a madera barnizada, a posibilidades infinitas. Para Valeria era el paraíso, para Mateo era una jaula dorada. El primer día llegaron en horarios diferentes como habían acordado. Valeria apareció a las 9 de la mañana con su laptop, su iPad, una libreta nueva, 3 libros de referencia sobre teoría del arte contemporáneo y un termo de café. Llevaba jeans de diseñador, una blusa de seda blanca y flats cómodos. Su cabello estaba suelto, recogido con una pinza. Pasó 4 horas tomando medidas exactas del espacio con una cinta métrica digital, fotografiando cada ángulo, dibujando bocetos de posibles distribuciones. Imaginó el flujo del recorrido, cómo entraría el público, dónde se detendría, qué vería primero, cómo construir una narrativa visual coherente. Pegó notas adhesivas de colores en las paredes con ideas. Obra 1, conflicto inicial. Obra 2, diálogo imposible. Obra 3, transformación. A las 2 de la tarde se fue, satisfecha con su progreso inicial, dejando sus notas perfectamente organizadas. Mateo llegó a las 6 de la tarde, cuando la luz del día comenzaba a desvanecerse. Traía una mochila llena de bocetos, su laptop vieja, audífonos y una six-pack de cerveza artesanal. Llevaba pants manchados de pintura, una sudadera con capucha y tenis rotos. Caminó por el espacio observando las notas de Valeria. Leyó cada una con creciente frustración. Demasiado estructurado, demasiado lineal, demasiado predecible, murmuró para sí mismo. El arte no era una ecuación matemática. No seguía líneas rectas de punto A a punto B. Comenzó a reorganizar las ideas. Movió notas adhesivas, agregó las suyas propias en diferentes colores. Creó conexiones caóticas entre conceptos que Valeria había mantenido separados. Donde ella había puesto orden, él puso caos intencional. A la medianoche se fue, dejando el espacio completamente reconfigurado. A la mañana siguiente, Valeria llegó con su café y su energía matutina, y se detuvo en seco al ver lo que Mateo había hecho con su plan cuidadosamente diseñado. Sus notas estaban por todas partes, mezcladas con las de él en un sistema que no tenía ningún sentido lógico. Su diseño lineal y narrativo había sido destruido y reemplazado por algo que parecía explosión en una fábrica de post-its. Sintió que la presión arterial se le subía. Sacó su celular y le escribió un mensaje con dedos temblorosos de coraje. Valeria, ¿qué demonios hiciste con mi diseño curatorial? La respuesta llegó 3 minutos después. Mateo, lo salvé de ser aburrido. De nada. Valeria, teníamos reglas. Regla número 2. No cuestionas mi criterio curatorial. Mateo, es nuestro espacio, nuestra exposición. O trabajamos juntos o esto no va a funcionar. Elige. Valeria miró su celular con ganas de aventarlo contra la pared blanca perfecta. Este hombre iba a volverla completamente loca. Respiró profundo 3 veces, como le había enseñado su instructora de yoga. Luego tomó una decisión que sabía que iba a lamentar. Cambió su horario. Si él venía en las tardes y noches, ella también vendría. No le iba a dar el control absoluto del proyecto. Esta exposición era demasiado importante para su carrera. Esa noche, cuando Mateo llegó a las 6 con su mochila y su six-pack, se sorprendió al encontrar a Valeria todavía ahí, sentada en el piso con su laptop sobre las piernas, rodeada de libros abiertos. «Pensé que trabajaríamos en horarios separados», dijo Mateo dejando su mochila en el suelo. «Cambié de opinión», respondió Valeria sin levantar la vista de su pantalla. «Necesito supervisar que no conviertas esto en un desastre visual sin coherencia conceptual. ¿Qué muestra de confianza en tu colaborador? No eres mi colaborador, eres el artista, yo soy la curadora. Hay una jerarquía clara». Mateo soltó una risa seca. «Claro, porque en tu mundo siempre tiene que haber alguien arriba y alguien abajo. No puede haber igualdad».
En el mundo del arte profesional hay roles definidos por una razón. En el mundo del arte real hay respeto mutuo. Se miraron desde lados opuestos de la galería. La tensión era tan palpable que podría haber cortado el aire con un cuchillo. Así comenzó su tortura compartida. Durante los primeros 5 días apenas se hablaron. Se comunicaban por notas adhesivas pasivo-agresivas que dejaban para el otro. Valeria pegaba notas como: esta área necesita una pieza que explore la dicotomía entre creación y destrucción. Dimensiones sugeridas: 2x3 metros. Técnica: tu elección, pero que dialogue con el concepto. Mateo respondía con notas como: el arte no trabaja bajo órdenes. Voy a pintar lo que sienta que este espacio necesita. Si no te gusta, edítalo en tu texto curatorial. Valeria contraatacaba: la curaduría no es edición posterior. Es el marco conceptual que da sentido a la obra. Sin eso solo tienes pinturas bonitas sin mensaje cohesivo. Mateo replicaba: las pinturas no necesitan que alguien les explique al público qué sentir. El arte habla por sí mismo o no es arte. Las discusiones escritas escalaban hasta que uno de los dos se rendía, generalmente porque era demasiado tarde y tenían que irse. Pero en el 6.º día, algo cambió. Valeria estaba parada frente a una pared, sosteniendo un proyector que mostraba diferentes opciones de iluminación, tratando de decidir el ángulo perfecto. El proyector era pesado y sus brazos comenzaban a temblar después de 20 minutos sosteniéndolo. Mateo estaba al otro lado de la galería mezclando pinturas, pero la escuchó maldecir en voz baja cuando casi se le cae el aparato. Se levantó sin decir nada, caminó hacia ella y extendió los brazos. Dame eso. Puedo sola. Tus brazos están temblando. Dame el proyector. Valeria lo miró con desconfianza, pero sus brazos realmente dolían. Le pasó el proyector. Mateo lo sostuvo sin esfuerzo aparente, sus brazos acostumbrados a cargar materiales pesados, a pintar murales durante horas con los brazos en alto. ¿Qué ángulo quieres probar?, preguntó, su voz neutral, sin el tono confrontativo habitual. Valeria, sorprendida por este acto inesperado de ayuda, respondió con instrucciones específicas. Mateo movió el proyector exactamente como ella indicaba, sin quejas, sin comentarios sarcásticos. Trabajaron así durante 30 minutos. Ella dirigía, él sostenía y ajustaba. Eventualmente encontraron el ángulo perfecto que creaba las sombras dramáticas que Valeria había imaginado. Ahí, dijo ella finalmente, eso es perfecto. Tienes buen ojo para la iluminación, admitió Mateo bajando el proyector. Valeria lo miró sorprendida. ¿Acababa de darle un cumplido? Gracias, respondió y luego agregó algo que no había planeado. Tú tienes buena paciencia. Pensé que te ibas a desesperar con todos mis ajustes. He pintado murales de 10 metros de alto balanceándome en andamios. Esto no es nada. Valeria sonrió levemente. Fue la primera sonrisa genuina que le había dado desde que se conocieron. Mateo la notó, y algo en su pecho se sintió extrañamente cálido. No te pierdas lo que viene. Dale like y suscríbete para ver cómo estos enemigos empiezan a convertirse en algo más. A partir de esa noche, algo sutil comenzó a cambiar entre ellos. No fueron amigos de repente, ni dejaron de discutir, pero las discusiones empezaron a tener un tono diferente. Menos veneno, más debate genuino. Una noche, Mateo estaba bocetando en una de las paredes con carboncillo, creando el diseño preliminar de lo que sería su primera pieza para la exposición. Valeria estaba sentada en el piso con su laptop, escribiendo el texto conceptual de la exposición. Cada cierto tiempo, levantaba la vista para observar lo que él estaba creando. El boceto mostraba 2 figuras humanas, una hecha completamente de palabras escritas, la otra hecha de pinceladas de colores. Las figuras se miraban desde lados opuestos de un abismo. «Es bueno», dijo Valeria de repente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Mateo se detuvo y la miró sobre su hombro. «Disculpa, el boceto es bueno. La metáfora es clara pero no obvia. La composición está balanceada. Las figuras tienen movimiento». Mateo bajó el carboncillo completamente y se volteó para mirarla. «¿Valeria Montes de Oca me está dando un cumplido? Estoy siendo objetiva. Cuando algo es bueno, lo reconozco. No soy un monstruo».
Podría discutir ese punto basándome en tu crítica original de mi mural. Valeria cerró su laptop y se puso de pie, caminando hacia donde él estaba. Se paró frente al boceto, estudiándolo con ojo crítico pero justo. Esa crítica comenzó y luego se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tal vez fue más dura de lo necesario. Mateo casi se cae del banco donde estaba parado. ¿Qué acabas de decir? No te acostumbres. Pero en retrospectiva creo que dejé que mi frustración con el arte urbano en general influyera en mi análisis de tu trabajo específico. No fue mi crítica más profesional. Era lo más cercano a una disculpa que Valeria Montes de Oca había dado probablemente en años. Mateo lo sabía. Aprecio eso, dijo él finalmente. Y yo, tal vez pintarte en ese mural fue cruzar una línea personal. Podía haber hecho mi punto sin atacarte directamente a ti. Se miraron en silencio. El espacio enorme de la galería de repente se sentía muy pequeño, muy íntimo. ¿Tregua?, ofreció Valeria. Tregua, aceptó Mateo. Chocaron puños de forma torpe. Ninguno de los dos acostumbrado a ese gesto. Valeria normalmente daba la mano formalmente. Mateo normalmente abrazaba. Pero el puño fue su punto medio, su compromiso. Y ambos sonrieron genuinamente por primera vez en presencia del otro. Los días siguientes fluyeron más fácilmente. Todavía discutían, por supuesto. Mateo era caos y espontaneidad. Valeria era orden y planeación. Eran opuestos fundamentales, pero comenzaron a encontrar valor en esas diferencias. Una tarde, Valeria sugirió una distribución para las obras que seguía un patrón simétrico perfecto. Mateo la convenció de romper la simetría intencionalmente en ciertos puntos para crear tensión visual. Ella resistió al principio, pero cuando lo probaron con bocetos digitales, tuvo que admitir que funcionaba mejor que su versión original. Otra noche, Mateo quería pintar una pieza completamente en negro y rojo, colores agresivos y confrontativos. Valeria le sugirió agregar toques de azul cobalto en lugares estratégicos para crear profundidad y no abrumar al espectador. Él se negó inicialmente, pero experimentó con la idea y descubrió que elevaba la pieza a otro nivel. Comenzaron a escuchar música mientras trabajaban. Mateo ponía rock alternativo mexicano, Valeria prefería jazz contemporáneo. Llegaron al acuerdo de alternar, una hora de lo de él, una hora de lo de ella. Empezaron a compartir comida. Mateo traía tacos de un puesto que conocía en la Doctores, los mejores tacos al pastor que Valeria había probado en su vida, aunque nunca se hubiera detenido en un puesto callejero antes. Valeria traía sushi de su restaurante favorito en Polanco, y Mateo descubrió que le gustaba el sashimi de atún. Las conversaciones se volvieron más largas, más personales. Una madrugada, cerca de las 2 de la mañana, ambos estaban exhaustos pero no querían irse. Mateo estaba pintando los últimos detalles de una pieza. Valeria estaba escribiendo en su laptop, pero sus ojos se cerraban solos. ¿Por qué te volviste crítica?, preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio. Valeria levantó la vista, sorprendida por la pregunta personal. ¿Por qué quieres saber? Curiosidad genuina. Has sido muy vocal sobre lo que crees que el arte debe ser. Me pregunto por qué elegiste analizar en lugar de crear. Valeria cerró su laptop. Era una pregunta que odiaba, porque la respuesta la hacía sentir vulnerable. Intenté crear, admitió finalmente. Cuando tenía 21 años, quise ser artista. Pinté durante 2 años, pero era mediocre. Técnicamente competente, sí. Mis profesores me decían que tenía buen ojo, buena comprensión de la composición, del color, pero faltaba algo. Alma, tal vez. Pasión. Lo que sea que hace que el arte realmente conecte con la gente. Mateo dejó de pintar y la miró. Así que si no podías crear, decidiste juzgar. No lo digas así. Descubrí que tenía un talento diferente. Podía ver lo que funcionaba y lo que no. Podía articular por qué ciertas obras trascendían y otras no. Podía ayudar al público a entender y apreciar el arte más profundamente. Eso también es valioso. Tienes razón, dijo Mateo sorprendiéndola. Es valioso, solo que debe ser frustrante. Ver todo ese arte, reconocer la grandeza en otros
y saber que no pudiste alcanzarla tú misma. Valeria sintió que algo se apretaba en su garganta. Nadie había verbalizado ese sentimiento tan claramente antes. Esa pequeña herida que llevaba escondida durante más de 10 años. Sí, susurró. Es frustrante. Cada día. Mateo bajó de su escalera y caminó hacia donde ella estaba sentada en el piso. Se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Para lo que vale, dijo suavemente, creo que tu escritura sobre arte es en sí misma una forma de creación. Tomas conceptos complejos y los haces accesibles. Eso requiere talento, Valeria. Ella lo miró, y había algo en sus ojos en ese momento, algo suave y sin defensas, que hizo que el corazón de Mateo latiera un poco más rápido. Gracias, dijo ella. Eso significa más de lo que crees. Se quedaron sentados así, en silencio, con solo el zumbido suave de las luces LED de la galería. ¿Y tú?, preguntó Valeria después de un momento. ¿Por qué pintas en las calles en lugar de galerías? Mateo sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. Porque las galerías no son para gente como yo. O al menos eso creía hasta hace poco. Crecí en Tepito. Mi familia nunca ha estado en un museo. El arte para ellos, para mi gente, es algo que existe en otro mundo para otra clase social. Yo quería hacer arte que mi mamá pudiera ver cuando caminara al mercado, que los niños del barrio pudieran ver y sentir que el arte también les pertenecía. Eso es hermoso, dijo Valeria honestamente, pero también reconozco que he sido prejuicioso al revés. Asumí que todas las galerías, todos los críticos, toda la gente como tú, eran snobs elitistas sin conexión real con el arte. Y tal vez algunos lo son, pero tú realmente amas el arte, ¿verdad? Puedo verlo en cómo hablas de él, en cómo has trabajado en esta exposición. Lo amo más que nada en el mundo, admitió Valeria. Es lo único que siempre ha tenido sentido para mí. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la galería a las 2 de la mañana, y por primera vez no vieron enemigos. Vieron a dos personas completamente diferentes que compartían la misma pasión fundamental, solo expresada de maneras opuestas. Valeria sintió el impulso de acercarse más, de tocar su mano que descansaba entre ellos en el piso de concreto. Mateo sintió el deseo de apartar ese mechón de cabello que había escapado de la coleta de ella y caía sobre su mejilla. Ninguno de los dos se movió, todavía no. Pero algo había cambiado definitivamente entre ellos. Al día siguiente, Valeria llegó temprano como siempre, pero esta vez traía 2 cafés, uno americano para ella y uno con leche para Mateo, que había mencionado que era su favorito días atrás en una conversación casual. Cuando Mateo llegó esa tarde y vio el café esperándolo en su área de trabajo, todavía tibio en su contenedor térmico, sonrió. Le escribió un mensaje. Mateo, gracias por el café. No tenías que hacer eso, Valeria. Lo sé, quise hacerlo. Mateo, ¿quieres que traiga esos tacos que te gustaron para la cena? Valeria, me encantaría. Esa noche compartieron tacos sentados en el piso de la galería, rodeados de obras a medio terminar y notas adhesivas. Hablaron sobre todo y nada, sobre música, sobre películas, sobre infancia, sobre sueños que habían tenido y abandonado, sobre miedos que no compartían con nadie más. Valeria se enteró de que Mateo había cuidado a sus hermanos menores cuando su mamá trabajaba dobles turnos, que había aprendido a cocinar a los 13 años, que su primer amor había sido una chica de su salón que nunca le correspondió, que su mayor miedo era volverse irrelevante, que su arte dejara de importarle a alguien. Mateo descubrió que Valeria había sido una niña solitaria, que nunca encajó con otros niños porque era demasiado seria, que su primer novio la había dejado porque dijo que ella amaba más el arte que a él, y probablemente tenía razón, que su mayor miedo era morir sin haber dejado una marca real en el mundo del arte. Se dieron cuenta de que tal vez no eran tan diferentes después de todo. Los días se convirtieron en una rutina que ambos esperaban ansiosamente. Trabajar juntos dejó de sentirse como una obligación y comenzó a sentirse como algo más, algo que ninguno quería nombrar todavía. Mateo empezó a quedarse en las mañanas solo para ver a Valeria llegar,
Valeria empezó a prolongar sus noches solo para pasar más tiempo con Mateo. Una tarde, cuando Valeria estaba en una escalera colgando un marco para ver cómo se vería, perdió el equilibrio. Mateo corrió y la atrapó antes de que cayera, sus brazos fuertes rodeándola, su cuerpo presionado contra el de ella por el impulso. Se quedaron así, congelados, sus rostros a centímetros de distancia. Valeria podía oler su colonia mezclada con el olor a pintura que ahora asociaba completamente con él. Mateo podía ver cada pequeña peca en la nariz de ella que normalmente cubría con maquillaje. «¿Estás bien?», preguntó él, su voz ronca. «Sí», susurró ella, pero no se movió de sus brazos. Mateo la bajó lentamente, sus manos en su cintura tal vez permaneciendo ahí un segundo más de lo necesario. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonrojados, evitando mirarse directamente. «Gracias», dijo Valeria. «Cuando quieras», respondió Mateo. El aire entre ellos chisporroteaba con algo innombrable. Una noche, faltando solo 5 días para la inauguración, estaban trabajando hasta tarde terminando los últimos detalles. La exposición estaba casi completa y ambos lo sabían sin decirlo, algo extraordinario. La tensión entre crítica y creación, entre orden y caos, entre sus dos mundos opuestos, creaba un diálogo visual poderoso. Mateo estaba agregando los toques finales a la pieza central de la exposición, un mural de 5 metros que mostraba la evolución de su conflicto, comenzando con la guerra, transformándose en diálogo, terminando en una síntesis hermosa donde palabras y colores se entrelazaban para crear algo nuevo. Valeria estaba escribiendo el texto final de la pared introductoria. «Quiero leerte algo», dijo ella de repente. Mateo bajó su pincel y le dio toda su atención. Valeria leyó desde su laptop. El arte y la crítica han sido vistos históricamente como fuerzas opuestas, una creando mientras la otra destruye. Pero esta exposición propone una verdad diferente, que ambas son formas de creación, que ambas requieren pasión y dedicación, que ambas son necesarias para el ecosistema cultural. Arte versus crítica no muestra una batalla, sino un baile. No muestra destrucción, sino construcción colaborativa de significado. Hizo una pausa y lo miró. «Es sobre nosotros». «Lo sé», respondió Mateo suavemente, «y es perfecta». Valeria guardó su laptop y caminó hacia donde él estaba parado frente a su mural. Se pararon lado a lado, observando la obra. «No puedo creer que lo logramos», dijo ella. «No solo lo logramos, creamos algo realmente especial. No habría podido hacerlo sin ti. El sentimiento es mutuo». Se voltearon para mirarse al mismo tiempo. La galería estaba en silencio excepto por el zumbido suave de las luces. Era pasada la medianoche. Estaban completamente solos en este espacio que se había convertido en su mundo compartido durante un mes. Mateo levantó su mano y con una suavidad que contradecía sus manos ásperas de artista, apartó el mechón de cabello que siempre caía sobre el rostro de Valeria. Sus dedos rozaron su mejilla y se quedaron ahí. Valeria sintió que se le cortaba la respiración. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Valeria», dijo Mateo, su voz apenas un susurro, «hay algo que necesito decirte». «¿Qué?», preguntó ella, incapaz de apartar sus ojos de los de él. «Creo que me estoy enamorando de ti». El mundo se detuvo. Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Todas sus defensas, todo su control cuidadosamente construido, se desmoronó en ese momento. «Yo», comenzó, su voz temblando. «No sé qué decir». «No tienes que decir nada», respondió Mateo, aunque había miedo en sus ojos. «Solo necesitaba que lo supieras». Pero Valeria sacudió la cabeza. «No, sí tengo que decir algo». Tomó una respiración profunda, reuniendo todo su coraje. «Yo también. Me estoy enamorando de ti también, y me aterra completamente». Mateo sonrió, esa sonrisa genuina y cálida que había aprendido a provocar en él durante estas semanas. «¿Por qué te aterra? Porque tú eres todo lo que yo no soy, porque somos completamente opuestos, porque esto no debería funcionar, y porque...» Su voz se quebró levemente. «Porque tengo miedo de que cuando esta exposición termine, esto también termine».
Mateo tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita. «Hey, mírame». Ella levantó sus ojos hacia los de él. «Esto no termina con la exposición. Esto apenas está comenzando». Y entonces, lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse si quería, se inclinó hacia ella. Valeria no se alejó. En cambio, cerró sus ojos y se encontró a mitad de camino. El primer beso fue suave, tentativo, una pregunta. Los labios de Mateo eran cálidos, sabían a café y a algo dulce. Los de Valeria eran suaves, perfectos. Se tocaron con la delicadeza de dos personas que habían esperado esto sin saberlo durante mucho más tiempo del que querían admitir. Luego, como si una compuerta se hubiera abierto, el beso se profundizó. Los brazos de Mateo rodearon su cintura, atrayéndola contra él. Las manos de Valeria subieron por su espalda, enredándose en su cabello. Era un beso que sabía a meses de tensión finalmente liberada, a discusiones transformadas en deseo, a odio que siempre había sido algo completamente diferente disfrazado. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. «¡Guau!», susurró Valeria. «Sí», concordó Mateo, sonriendo contra sus labios. «Definitivamente guau». Se besaron de nuevo, y luego otra vez, cada beso mejor que el anterior, cada uno descubriendo algo nuevo sobre el otro. No se fueron de la galería hasta el amanecer, cuando la luz comenzaba a filtrarse por los tragaluces. Pasaron esas horas hablando, besándose, riendo de cómo habían terminado aquí después de todo lo que había pasado entre ellos. «¿Sabes qué es lo más loco?», dijo Valeria, acurrucada contra el pecho de Mateo, mientras estaban sentados en el piso, su espalda contra la pared. «¿Qué? Que si no nos hubiéramos odiado tan intensamente al principio, probablemente nunca habríamos llegado a esto. El odio nos obligó a prestar atención el uno al otro, a ver realmente quién era la otra persona». Mateo besó su frente. «Entonces, supongo que tengo que agradecer a tu crítica devastadora». Valeria se rió, ese sonido ligero y genuino que Mateo adoraba provocar. «Y yo tengo que agradecer a tu mural de venganza». Empatados entonces, empatados. Cuando finalmente salieron de la galería esa mañana, tomados de la mano, el sol brillaba sobre la Ciudad de México, creando tonos dorados sobre los edificios. Todo se sentía nuevo, todo se sentía posible, todo se sentía perfecto. ¿Cómo reaccionará el mundo cuando descubra que los enemigos más famosos del arte mexicano ahora son algo más? ¿Y qué pasará en la inauguración que se acerca? Dale like y suscríbete para la parte final. El desenlace te va a romper el corazón de la mejor manera. Éndote, seguiré retándote y seguiré amándote con cada fibra de mi ser. Tú eres mi obra maestra, Valeria, y todos los días voy a trabajar para ser digno de ti. No había un ojo seco en el lugar. Intercambiaron anillos, las inscripciones internas diciendo exactamente lo que Valeria había propuesto. Imperfectos individualmente, perfectos juntos. Por el poder que me confiere el amor que ustedes comparten y el Estado de México, dijo el oficiante con una sonrisa, los declaro marido y mujer. Mateo, puedes besar a tu crítica favorita. Será mi única crítica, bromeó Mateo antes de jalar a Valeria hacia él y besarla profundamente mientras todos aplaudían, gritaban y silbaban. La fiesta fue épica, música de mariachi para la familia de Mateo, jazz en vivo para los amigos de Valeria, tacos al pastor junto con canapés gourmet, cerveza artesanal junto con vino francés, dos mundos fusionándose en una celebración que nadie olvidaría. El doctor Montes de Oca bailó con doña Carmen, ambos riendo mientras intentaban seguir el paso de la cumbia. Los hermanos de Mateo enseñaban a los colegas académicos de Valeria cómo bailar quebradita. A medianoche, Valeria y Mateo escaparon a la azotea del edificio por unos minutos de paz. Se sentaron en el borde, sus piernas colgando, mirando las luces de la Ciudad de México extendiéndose infinitamente. «Señora Reyes», dijo Mateo, besando su mano donde brillaba el anillo. «Señora Montes de Oca de Reyes», corrigió Valeria. «No voy a dejar mi nombre, pero feliz de agregar el tuyo». «Me parece perfecto. Todo es perfecto», dijo Valeria,
recargando su cabeza en su hombro. ¿Quién hubiera pensado que la persona que escribió la peor crítica de tu vida terminaría siendo tu esposa? El destino tiene sentido del humor, respondió Mateo besando su cabeza. O tal vez siempre supimos que esto era inevitable. ¿Inevitable? Piénsalo. La intensidad con la que nos odiamos al principio. Esa pasión tenía que ir a algún lado. Valeria se rió. Estás diciendo que siempre estuve enamorada de ti, pero no lo sabía. Exactamente. Yo también. El odio era solo amor disfrazado. Eso es muy poético para un chico de Tepito. Me casé con una crítica de arte. Me estoy volviendo más refinado. Se besaron bajo las estrellas, bajo la contaminación lumínica de la ciudad que los había visto transformarse de enemigos a amantes, a esposos. ¿Lista para la luna de miel?, preguntó Mateo. ¿Todavía no me vas a decir a dónde vamos? Es sorpresa, pero te va a encantar. Confía en mí. Confío en ti, dijo Valeria, y lo decía completamente en serio. Con mi vida, con mi corazón, con todo. 6 meses después del matrimonio, Valeria comenzó a sentirse extraña, náuseas matutinas que inicialmente atribuyó a algo que había comido, cansancio extremo que pensó era por el exceso de trabajo, sensibilidad emocional inusual que culpó al estrés de curar otra exposición importante. Fue Lucía quien finalmente se lo dijo directamente durante un almuerzo. Valeria, ¿cuándo fue tu última menstruación? Valeria se detuvo con el tenedor a mitad de camino hacia su boca. ¿Qué? ¿Tu periodo? ¿Cuándo fue? Valeria pensó, y su rostro palideció. Oh, Dios mío, ve a comprar una prueba. Ahora. 2 horas después, Valeria estaba en el baño de su departamento mirando 3 pruebas de embarazo. Las 3 mostraban 2 líneas rosadas claras. Positivo. Se sentó en el piso del baño, sosteniendo las pruebas con manos temblorosas. Iba a tener un bebé. Ella y Mateo iban a ser padres. El miedo y la emoción competían en su pecho. No habían planeado esto tan pronto. Apenas llevaban 1 año juntos, 6 meses de casados. Su carrera estaba en su mejor momento. Mateo estaba planeando una serie nueva de murales en el centro histórico. Pero mientras procesaba la noticia, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. Un bebé, su bebé, el bebé de ellos dos, creado del amor que había nacido de manera tan inesperada. Cuando Mateo llegó esa noche del estudio, encontró a Valeria sentada en la sala, con todas las luces apagadas excepto una lámpara. «¿Valeria? ¿Estás bien?» Ella lo miró y él vio lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, inmediatamente alarmado, arrodillándose frente a ella. «¿Es tu papá? ¿Tu mamá? ¿Qué?» «Estoy embarazada», soltó Valeria, y luego comenzó a llorar en serio. Mateo se quedó completamente congelado. Sus ojos se abrieron enormemente. Su boca se abrió pero no salió sonido. «¿Tú? ¿Qué?» «Embarazada. Vamos a tener un bebé. Lo siento. Sé que no planeamos esto. Sé que es demasiado pronto. Sé que...» Mateo la interrumpió jalándola hacia él y besándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Cuando se separaron, él estaba llorando también. «¿Lo sientes? ¿Estás loca? Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Bueno, después de ti. Pero esto es... Valeria, vamos a ser papás. Vamos a tener un bebé». Él se levantó y la levantó con él, girándola en el aire a pesar de sus protestas de «Cuidado, estoy embarazada». «No puedo creer, vamos a tener un bebé», gritaba Mateo, su alegría llenando completamente el departamento. Valeria se rió entre lágrimas. «¿Entonces estás feliz?» «¿Feliz? Estoy extático. No tengo palabras. Y soy artista, se supone que soy bueno expresando emociones». La sentó suavemente en el sofá como si fuera de cristal. «¿Cómo te sientes? ¿Necesitas algo? ¿Agua? ¿Comida? ¿Almohadas?» «Mateo, cálmate. Estoy embarazada, no enferma». Pero él ya estaba en modo de protección total, acomodando almohadas detrás de ella, trayéndole agua, buscando en su celular qué debía comer una mujer embarazada. Valeria lo observaba con amor absoluto. Este hombre, este artista rebelde de Tepito que había sido su enemigo, ahora iba a ser el padre de su hijo. «Te amo», dijo ella suavemente. Mateo dejó el celular
y la miró con ojos brillantes de lágrimas y amor. Yo también te amo, a ti y a nuestro bebé. Los siguientes meses fueron un torbellino de emociones. El embarazo de Valeria fue relativamente fácil después del primer trimestre. Su vientre creció y Mateo no podía dejar de tocarlo, de hablarle al bebé, de pintar bocetos de cómo imaginaba que se vería su hijo. No quisieron saber el sexo, querían que fuera sorpresa. Mateo pintó el cuarto del bebé con un mural suave y hermoso, un cielo nocturno lleno de estrellas, con pequeños animales durmiendo en nubes. Era tierno y mágico, completamente diferente a su trabajo habitual agresivo y político. «No sabía que podías pintar cosas tan dulces», comentó Valeria observando mientras él terminaba los últimos detalles. «Yo tampoco», admitió Mateo, «pero este bebé ya me está cambiando. Ya me hace querer crear belleza pura sin ningún mensaje político. Solo amor en forma visual». Valeria se paró detrás de él y envolvió sus brazos alrededor de su cintura tanto como su vientre lo permitía. «Vas a ser un padre increíble. Voy a intentarlo, aunque me aterra un poco. ¿Y si no soy suficientemente bueno?» «Lo serás. Ya lo eres». La familia de ambos estaba emocionada. Doña Carmen lloraba cada vez que tocaba el vientre de Valeria. El doctor Montes de Oca ya estaba planeando qué libros leería con su nieto. Los hermanos de Mateo peleaban sobre quién sería el tío favorito. «Va a crecer con tanto amor», dijo Valeria una noche, acostada en la cama mientras Mateo le masajeaba los pies hinchados. «De ambos lados de la familia, de nuestros amigos, del mundo del arte. Va a ser tan especial, como su mamá», dijo Mateo. «Y espero que tenga tu inteligencia, tu pasión, tu fuego. Y espero que tenga tu creatividad, tu corazón enorme, tu capacidad de ver belleza en todas partes. Va a tener lo mejor de ambos, y probablemente lo peor también. Pobrecito, va a ser terco como nosotros dos». Valeria se rió. «Definitivamente, pero lo vamos a amar de todas maneras». El día del parto llegó 2 semanas antes de lo esperado. Valeria estaba en medio de una reunión con el museo cuando sintió la primera contracción. Llamó a Mateo, quien estaba pintando un mural en Coyoacán. «Mateo», dijo, su voz tensa, «es hora». «¿Hora de qué?», preguntó él distraídamente, concentrado en su trabajo. «Hora del bebé, idiota, estoy en trabajo de parto». Mateo dejó caer su pincel. «¿Qué? No te muevas. Voy para allá. No hagas nada». «Mateo, tengo que ir al hospital. No puedo simplemente no moverme». «Llama a una ambulancia, ya voy, te amo. Dile al bebé que espere». Valeria colgó riendo a pesar del dolor. Lucía, quien estaba en la reunión con ella, ya estaba llamando un Uber. Mateo llegó al hospital media hora después, todavía cubierto de pintura, su cabello salvaje, completamente despavorido. Encontró a Valeria en una habitación, ya con bata de hospital, conectada a monitores. «¿Estás bien? ¿Te duele mucho? ¿El bebé está bien?». Las preguntas salían en ráfagas rápidas. «Estamos bien», dijo Valeria tomando su mano, «pero me alegro de que estés aquí. No me movería de aquí ni aunque el mundo se acabara». El trabajo de parto duró 14 horas. 14 horas de dolor, de respiraciones, de gritos ocasionales, de Mateo sosteniendo su mano y animándola incluso cuando ella lo maldecía por haberla embarazado. «Esto es tu culpa», gritó Valeria durante una contracción particularmente intensa. Lo sé, lo siento», repetía Mateo dejándola apretar su mano hasta que pensó que se la quebrarían. «Nunca más voy a tener sexo contigo». «Está bien lo que tú digas». «No vuelvo a quedar embarazada». «Por supuesto que no». 5 minutos después. «¿Quieres más bebés después de este?», preguntó Valeria débilmente. «Los que tú quieras, amor. Pero primero saquemos este, ¿sí?». Finalmente, después de 14 horas agotadoras, a las 3:47 de la madrugada del 15 de marzo, el bebé llegó. Una niña. «¿Qué es una niña?», anunció la doctora colocando al bebé sobre el pecho de Valeria. «Felicidades, tienen una hermosa bebé». El llanto del bebé llenó la habitación, ese primer llanto que anuncia la llegada al mundo. Valeria miró hacia abajo a esa pequeña criatura cubierta de vernix, con los ojos cerrados, los puños apretados, y sintió que su corazón explotaba de amor. «Hola, mi amor», susurró.
las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Te hemos estado esperando». Mateo estaba llorando abiertamente, mirando a su hija con una expresión de asombro absoluto. «Es perfecta», logró decir. «Valeria, mira lo que creamos. Es perfecta». Le permitieron sostenerla después de que limpiaran y revisaran al bebé. Mateo la tomó con manos temblorosas, terrified de romperla. Este hombre que pintaba murales gigantes con confianza absoluta, ahora temblando ante una bebé de 3 kilos. «Hola, princesa», susurró, su voz quebrada de emoción. «Soy tu papá. Y voy a amarte cada día de mi vida. Voy a protegerte, voy a enseñarte. Voy a pintarte 1000 murales. Vas a ser tan amada, mi niña hermosa». Valeria los observaba a través de sus lágrimas, a Mateo sosteniendo a su hija con tanta ternura, hablándole tan suavemente, y supo con certeza absoluta que habían hecho todo bien. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Mateo sin apartar sus ojos de la bebé. Habían discutido nombres durante meses sin llegar a un acuerdo. Valeria quería algo clásico, Mateo algo único. Habían hecho listas, habían debatido, habían dejado la decisión para cuando la vieran. Valeria miró a su hija, a esa pequeña persona que ya tenía mechones de cabello oscuro como el de ambos, a esa vida nueva que habían creado del amor más inesperado. «Luna», dijo Valeria, «porque ilumina la oscuridad, como tú iluminaste mi vida cuando todo parecía oscuro». Mateo sonrió a través de sus lágrimas. «Luna, Arte Reyes, Montes de Oca». «Es perfecto», susurró Valeria. «Ella es perfecta». Los tres se quedaron así, una familia nueva, unidos en ese momento sagrado del primer encuentro. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de rosas y dorados, como si el universo mismo estuviera celebrando el nacimiento de Luna. Los siguientes meses fueron exhaustantes y hermosos a partes iguales. Luna era una bebé fácil, dormía bien, comía bien, lloraba solo cuando realmente necesitaba algo. Pero aún así, la falta de sueño, el aprendizaje constante, el ajuste a ser padres, todo era un desafío. Mateo resultó ser un padre naturalmente dedicado. Se levantaba para los cambios de pañal de la madrugada sin quejarse. Le cantaba a Luna canciones que inventaba sobre la marcha. La cargaba contra su pecho durante horas mientras trabajaba en bocetos con una mano. Valeria, quien había temido no saber cómo ser madre, descubrió instintos que no sabía que tenía. Podía interpretar cada llanto diferente de Luna. Sabía exactamente cómo mesera para calmarla. Escribía artículos con Luna dormida en un portabebés contra su pecho. Una tarde, 3 meses después del nacimiento de Luna, Valeria estaba dándole de comer mientras Mateo pintaba en su estudio casero. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando patrones dorados en el piso. Mateo dejó su pincel y las observó. Valeria con su cabello recogido descuidadamente, sin maquillaje, en pants y una camiseta manchada de leche, cantándole suavemente a Luna mientras la alimentaba. Se veía cansada, despeinada, completamente diferente a la crítica de arte impecable que había conocido hace 1 año y medio, y nunca la había visto más hermosa. «Te amo», dijo de repente. Valeria levantó la vista, sorprendida, y sonrió. «¿Por qué lo dices ahora?» «Porque te veo aquí siendo mamá de nuestra hija, y me doy cuenta de que cada día te amo más». No sabía que eso era posible, pero lo es. Valeria sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas otra vez. Las hormonas posparto la tenían emocionalmente sensible. «Yo también te amo, incluso cuando no he dormido en 36 horas y huelo a vómito de bebé». «Especialmente entonces», bromeó Mateo acercándose para besar su frente. «Eres increíble, Valeria. Eres la mejor mamá que Luna podría tener, y tú eres el mejor papá». Se quedaron así, los tres juntos en la luz dorada de la tarde, una familia perfectamente imperfecta. Cuando Luna cumplió 6 meses, Valeria y Mateo organizaron una fiesta en el mismo espacio industrial donde se habían casado. Habían invite a todos, familia, amigos del mundo del arte, vecinos, colegas. El espacio estaba decorado con globos y serpentinas, pero también con arte. Mateo había pintado un nuevo mural específicamente para la ocasión. Luna como un pequeño sol,
rodeada de todas las personas que la amaban, cada rostro cuidadosamente detallado. Doña Carmen llegó con suficiente comida para alimentar a un ejército. El doctor Montes de Oca trajo un primer edition de un libro infantil clásico para la biblioteca de Luna. Los amigos artistas de Mateo hicieron una piñata en forma de paleta de pintor. Los colegas de Valeria regalaron arte original de artistas emergentes para el cuarto de Luna. Pero el momento más especial llegó cuando todos se reunieron para la foto familiar grande. Valeria sostenía a Luna, quien llevaba un vestido amarillo que la hacía parecer un pequeño rayo de sol. Mateo los envolvía a ambas con sus brazos. «Digan arte», gritó el fotógrafo. «¡Arte!», respondió la multitud. Y en ese momento, con el flash capturando a la familia, Valeria tuvo una epifanía. Su vida no había resultado como la había planeado. Había esperado una carrera predecible, relaciones seguras, todo bajo control. En cambio, había encontrado caos, había encontrado pasión, había encontrado amor en el lugar más inesperado, y no cambiaría nada, ni una sola cosa. Esa noche, después de que todos se fueron y Luna estaba dormida en su cuna, Valeria y Mateo se sentaron en el balcón de su departamento con copas de vino, mirando la ciudad. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, jalándola más cerca. «En que hace 2 años estaba escribiendo la crítica más devastadora de mi carrera sobre un artista que no conocía. Y ahora ese artista es mi esposo y el padre de mi hija. La vida es extraña. La vida es perfecta», corrigió Valeria. «Impredecible, caótica, nada de lo que esperaba, pero perfecta. Como nosotros», dijo Mateo, besando su sien. «Imperfectos individualmente, perfectos juntos», terminó Valeria. Se quedaron así, bajo las estrellas que apenas se podían ver por la contaminación lumínica de la ciudad, sintiendo que habían encontrado exactamente donde pertenecían, en los brazos del otro, con su hija durmiendo adentro, con un futuro lleno de posibilidades frente a ellos. Reflexión final. A veces las mejores historias de amor son las que nunca vimos venir, las que comienzan con conflicto, con desacuerdo, con 2 personas que parecen completamente incompatibles. Porque es en esa fricción donde nacen las chispas más brillantes. Valeria y Mateo nos enseñan que el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien idéntico a ti, sino de encontrar a alguien que te complete, alguien que te desafíe a crecer, que te muestre perspectivas que nunca habías considerado, que te ame no a pesar de tus diferencias, sino por ellas. Nos enseñan que nunca es demasiado tarde para cambiar, para abrir tu corazón a posibilidades que antes rechazabas, para admitir que estabas equivocado, que la verdadera fortaleza no está en tener siempre la razón, sino en tener el coraje de cambiar de opinión cuando encuentras algo mejor. Nos recuerdan que el arte, en todas sus formas, tiene el poder de transformar, no solo espacios y paredes, sino corazones y vidas. Que la crítica y la creación no son enemigas sino compañeras en la construcción de significado. Y más importante, nos muestran que el amor que vale la pena es el que te transforma, el que te hace mejor persona, el que te reta y te apoya, el que te hace decir, no sabía que podía amar así, y no sabía que podía ser amado así. Así que pregúntate, ¿hay alguien en tu vida que descartaste muy rápido? ¿Hay oportunidades que rechazaste porque no encajaban con tu plan perfectamente trazado? ¿Hay partes de ti mismo que has reprimido porque no son apropiadas o esperadas? Tal vez es tiempo de hacer lo que Valeria y Mateo hicieron, bajar las defensas, abrirse a lo inesperado, permitir que la vida te sorprenda. Porque las mejores historias, el amor más profundo, la vida más rica, raramente vienen del camino seguro y predecible, vienen de atreverse a pintar fuera de las líneas. Vienen de atreverse a amar incluso cuando no tiene sentido. Vienen de atreverse a transformarte por alguien que vale cada segundo de ese miedo. Como dijeron Valeria y Mateo, imperfectos individualmente, perfectos juntos. Que encuentres tu perfecto juntos, sea quien sea, venga de donde venga, por inesperado que parezca. Porque a veces, lo que incendia tu corazón es exactamente lo que necesitas para transformar tu vida. Si esta historia te tocó el corazón, dale like
y compártela con alguien que necesite creer en el amor inesperado. Y suscríbete para más historias que te harán reír, llorar y creer en la magia de lo impredecible. Gracias por acompañar a Valeria y Mateo en su viaje. Que tu propia historia sea igual de hermosa.